Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Continuamos con el estudio bíblico en Segunda de Samuel. Estamos con la vida de David, así que estamos viendo el capítulo número 16. Vamos a ver hoy, quedamos en la mitad, en el final del capítulo número 15, pero vamos a repasar un poquito a ver qué es lo que estuvimos viendo. Y bueno, hoy vamos a encontrar muchas situaciones porque estamos viendo a David que, que está en una situación crítica luego de ser rey. Eh, David Silva Donoso, ¿cómo andás, David? Ahí firme, aquí estamos, muy bien, qué alegría verlos, qué lindo que estemos ahí siempre con las palabras en el medio. Así que bueno, muy lindo ayer, ahí en Facebook, en YouTube, muy bien, David, muy linda la entrevista ayer, me encantó. Así que bueno, seguimos adelante con todo eso. Bueno, Elena García, bendiciones, ¿cómo estás, Elena? ¿Todo bien? Bueno, en el capítulo número 15, ¿qué es lo que vimos? Vimos que es la rebelión de Absalón. Vemos que Absalón, luego de estar 3 años en Jesús, estuvo haciendo nada y que quería volver a Jerusalén. Habla con Joab, Joab hace lo posible para que venga, utiliza una mujer astuta para hacer una especie de parábola un poco mal hecha, pero le hablan al rey y lo que hacen es llevan, llegan a un acuerdo y Joab va a buscar a Absalón, que estaba en Jesús, y que venga a vivir a Jerusalén. El tema es que David no quiso saber nada, o lo fue a buscar porque lo quería ver, pero es como que aún no lo había perdonado del todo. Entonces le dijo que se vaya a su casa, pero que no lo quería ver. Absalón estuvo 2 años confinado. Hola, Lisi Torres. Estuvo confinado, o sea que estuvo en Jerusalén, no en el Palacio Real, pero sí en una especie de palacio secundario, digamos, por decirlo así. Y lo que hace Absalón es vivir ahí 2 años más. Vemos que estuvo tiempo para meditar, para pensar, para enojarse, para resentirse y para levantarse contra David, contra su propio padre. Gwen Islas, bendiciones, gracias por estar ahí. Entonces lo que vemos es que Absalón vuelve a Jerusalén y en un momento lo que hace, le prende fuego el campo a Joab. ¿Para qué? Porque Joab no quiso ir a hablar con Absalón y lo que hace, Absalón le prende fuego el campo y Joab estaba en el medio. ¿Por qué? Porque podía ser el futuro rey, pero bueno, estaba ahí. Hola Robert Cabrera, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Entonces vemos que Absalón ya está en el reino y en un momento nos dice de que engaña a su padre y le dice de que iba a ir a Hebrón a ofrecer sacrificios, porque cuando estuvo en Jesús, pobrecito, eh, él había prometido de que si lo llevaba nuevamente a Jerusalén, él iba a hacer votos a Jehová y que iba a servir mucho a Jehová. David le cree, vemos que David está siendo siempre engañado por sus hijos, por Absalón principalmente, que es el que más amaba. Vemos que Amnón también lo engañaba y vemos cómo David termina pagando todos los engaños que llevaba en su vida. Bueno, vemos que después de esto nos dice el capítulo número 15 que Absalón había hecho en caballos, carros y gente que corrían delante de él como los reyes. Vemos cómo cuando estaba prohibido por Deuteronomio capítulo 17, vemos que Absalón quiere un reinado físico, un reinado como todo el mundo, con caballos y con carros. Hola, Cari Jiménez, bendiciones, ¿cómo estás? Qué lindo verte. Y nos dice que se levantaba de mañana Absalón, no para trabajar, sino para conspirar contra el rey. Utilizaba toda su energía para llamar a las personas que iban a consultar al rey y él les decía de que el rey no los quería escuchar, pero que si él fuese gobernador, que si él fuese rey, si él fuese un juez, él los haría feliz a todos. Entonces vemos cómo se empieza a rebelar, vemos que hay una rebelión contra el rey, que es su padre, y vemos que se habían ido a Hebrón y bueno, David le cree que va a hacer sacrificios, pero se fue a Hebrón y vemos que había hombres que estaban en su sencillez, nos dice que estaban sin saber nada, que fueron de Jerusalén. Vemos que aparece Aitofel en escena. Aitofel es el abuelo de Betsabé. Hola Emilia Sosa, ¿cómo andás? Bendiciones, Emilia. Entonces vemos que Aitofel es el abuelo de Betsabé.
entonces vemos que hay una conspiración donde David se entera, bueno, hasta el momento no se entera, sino que se entera que Absalón se ha rebelado. Y lo que hace David, en lugar de presentar batalla y pelear, sabe que es un juicio de Dios, sabe que, que hay una maldición en 2 Samuel capítulo 11, versículo 3, que la espada va a venir desde su propia casa. Hola, Gudelia Harry, ¿cómo estás? Bendiciones. Entonces, lo que vemos es que David sabe que es un juicio de Dios, entonces no quiere que haya derramamiento de sangre y deja el palacio. Absalón estaba en Hebrón y ya se había hecho fuerte en la conspiración, y vemos que David empiezan a huir. Cuando empiezan a huir, dejan el trono vacío. Absalón dice que bueno, vamos a tomar el trono. Fíjense cómo Dios me está dando las cosas así de fácil. Y ahora vamos a analizar algunas características de Absalón. Entonces vemos que Absalón lo que hace, Manuel González, bendiciones, lo que hace Absalón es que se entera con que el rey había dejado el trono, el rey se escapa con sus familias, con sus hombres fieles, y hay una rebelión. Recuerden que en las rebeliones se mataba, el que ganaba, ganaba. O estás de un lado o del otro, o vivo o muerto. Bueno, tuvieron que escaparse todos. Vemos que aparecen por un lado los fieles de David, en el capítulo 15, versículo 16, aparecen los hombres fieles en el versículo 18, que da la casualidad de que los fieles debería ser el pueblo de Israel, supongo, ya que David era el ungido por Dios, ya que Israel tenía el mejor rey de todos los tiempos, ya que Israel lo había ungido Samuel, se levanta como rey David, podría ser el pueblo de Israel los que sean fieles a David. Y vemos que no. Vemos que los que fueron fieles a David están en el versículo número 18 y nos dicen que eran los cereteos, los peleteos, los geteos, todos. A ver, recuerden que en Primera de Samuel vemos que David estaba en el ejército de los filisteos en un tiempo. En el ejército de los filisteos él estaba en Ziklag, que era una región, una zona, cerquita ahí por Judá, y lo que hacen en Ziklag es que él tenía su propio ejército, o sea que él tenía comunión y relación con muchos filisteos. Entonces, ante este problema, ante esta prueba que está pasando David, los que aparecen a defender a David son los hombres extranjeros. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Vemos un contraste totalmente enorme. ¿Por qué? Porque por un lado vemos a Ahitofel y vemos a Absalón y al pueblo de Israel, todos con Absalón. Y da la casualidad de que todos estaban circuncidados. Todos circuncidados, estaban bajo el pacto. Y vemos que acá hay incircuncisos. Estos son extranjeros los que seguían a David. Entonces ahí empezamos a ver cómo los que se hacían llamar el pueblo de Dios siempre estuvo lejos de Dios. Y cómo Dios llama a los extranjeros. Cómo acá estamos viendo cómo son fieles los hombres, los extranjeros. Estos eran parte de Filistea y de todos estos lugares. Por eso también aparece Itaí Geteo, que David lo que hace es, hola Yoli Gallego, ¿cómo estás? Lo que hace David, aparece Itaí, que este es un filisteo, y nos dice que todos estos venían de Gat. David estaba en Gat, tenía mucha relación con muchos. Vemos que están con David, y lo que hace Itaí le dice, nosotros vamos a responder por ti, vamos a estar delante de ti. Vemos que David se preocupa por ellos y les dice que no, porque si ustedes van a estar del lado mío, le dice David, ustedes van a estar en contra, van a ser enemigos de su propio pueblo. Y si pelean conmigo, pueden morir de la mano de Absalón, del pueblo de Israel. Era muy complicado. Y esa es la situación de los hijos de Dios. Para seguir a Jesucristo, corres el peligro y tenés la obligación de dejar tus raíces, de dejar el mundo. Y acá estamos viendo que estos son hombres valientes que aceptan sufrir por el rey. Estos hombres lo que hacen es, deciden seguir a Jesucristo. Y esto es lo que debemos entender, de que cuando dice que debemos negarnos a nosotros mismos y debemos cargar la cruz, está hablando de esto. Negarnos a nosotros mismos nos está hablando de que renunciar a todos los deseos y placeres de la carne, todo lo que yo deseo, todo lo que anhelo, lo tenemos que renunciar para seguir a Cristo, porque no se puede tener dos dioses.
Bueno, vemos que después de esto, Itaí y todos los guerreros van con David y nos dice que todo el pueblo lloró, que estaban en el desierto. Después vemos que David nos dice que subió a cuesta a los olivos y nos dice llorando que estaba con su cabeza cubierta y los pies descalzos. Nos habla de que David estaba en la cabeza cubierta, nos habla de un luto. David estaba de luto, se había levantado su hijo en contra de él, estaba llorando. Y con los pies descalzos que nos habla de que la inseguridad de no saber hacia dónde ir, David no sabía hacia dónde ir. Sabía que era un juicio de Dios. Fíjense que en este momento David no empieza a decir, Señor, derrama tu Espíritu Santo, Señor, que Absalón se convierta a Cristo. No, no viene con cosas locas. Sabe que es un juicio, por eso está esperando en Dios. En el versículo número 31 tenemos una oración muy cortita. ¿Por qué? Porque en el versículo 31 le dieron aviso a David, y acá ya estamos en sintonía con lo que habíamos dejado. Ale Núñez, bendiciones, Ale, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Saludo a los hermanos de Biblia Libre ahí que están conectados. Gracias a todos los que están ahí. Fíjense que lo que hace David en este momento se entera que Ahitofel, recuerden que era el abuelo de Betsabé, una especie de venganza, se empieza a asociar con Absalón. Y acá se complica. ¿Por qué? En el Segunda de Samuel, capítulo 17, versículo, esperen un segundito, que quiero que vean la estima que le tenían a Segunda de Samuel, esperen un segundito que no encuentro ese versículo. Pero bueno, el tema era de que a Ahitofel, las palabras que decían eran como palabra de Dios. Era un hombre muy respetado, un hombre muy sabio, un hombre de guerra. Y que David en este momento, en el versículo 31, cuando le dieron aviso que Ahitofel estaba entre los que conspiraban con Absalón, David se empieza a preocupar porque Absalón por sí mismo era un nene malcriado, un nene de mamá que no sabía nada de guerra, que no sabía nada de estrategias, que no sabía nada más que hacer el vago. Pero vemos que cuando está Ahitofel, un hombre sabio, ahí David dice, estamos preocupados ahora. Ahora podemos ser hombres muertos, él y su familia. Entonces, en esta situación, David empieza a sentir, fíjense que viene llorando, viene descalzo con la cabeza cubierta, y vemos un hombre totalmente en el fondo del mar. Por eso acá en el capítulo 30, en el versículo 30, nos dice que subió a cuesta de los olivos. Nos hace una referencia de Jesucristo en el monte Getsemaní, cómo estaba llorando y cómo estaba sufriendo y cómo estaba antes de ir a la cruz. Entonces acá estamos viendo una situación de David que nuevamente, David lo vemos nuevamente de viejo, nuevamente fugitivo, nuevamente sin nada, nuevamente siendo perseguido. Y decimos, wow, cuántas cosas vivió David en una sola vida. Y bueno, vamos a ver algunos, por ejemplo, vamos a ver ahora vamos a ver algunos salmos para entender la situación de David. Vamos a Mateo primero, vamos a Mateo capítulo 5 y vamos a ver cómo se encuentra David y cómo sería la situación. No es David, obviamente, en Mateo capítulo 5, pero vamos a ver un poquito lo que es el Sermón del Monte y vamos a ver cómo se encuentra David. Y en el capítulo 5 tenemos, en el versículo 2, vemos que Jesucristo estaba sentado, le estaba enseñando, este es el Sermón del Monte, y abriendo su boca dijo en el versículo número 2, les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu. Fíjense, acá está hablando de pobres de espíritu. Recuerden que cuando hablamos con espíritus con minúscula, estamos hablando de espíritus humanos, por ejemplo, mi espíritu, mi aflicción de espíritu. Y también podemos hablar de espíritus inmundos. Cuando aparecen los espíritus inmundos, aparecen con E minúscula. Y cuando aparece el Espíritu Santo, aparece con E mayúscula. Entonces hay que saber diferenciar estas cosas. Por ejemplo, cuando vemos que Eliseo le pide a Elías que le dé una doble porción de su espíritu, vemos que los pentecostales piden una doble unción del Espíritu. Entonces viene el pastor, te pone la mano en la cabeza y te dicen, ¿cuánto querés de Espíritu Santo? Una porción doble, buenísimo, marche una porción doble del Espíritu Santo para el hermano Pascualín. Y así andan caminando.
¿Pero todo por qué? Porque malinterpretan cuando Eliseo le pide una doble unción del Espíritu. ¿Por qué? Porque no es espíritu con E mayúscula, es espíritu con E minúscula. Entonces, ¿qué es lo que quería hacer Eliseo? Quería ser como su maestro. Y qué es hermoso esto. Qué lindo cuando tenemos maestros sabios y yo quiero ser como él. Él es un ejemplo, él es un referente para mí. Yo quiero ser como él. ¿Se entiende? Por eso también cuando Pablo dice, sed imitadores de mí, estamos hablando de que podemos tener un referente, un hombre. Obviamente que Cristo es nuestro modelo, pero también nos da pastores, maestros que son sabios y que esto es lo que estamos viendo. Pero bueno, acá lo que vemos es que en el Sermón del Monte está diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué significa esto? Espíritu, está hablando del espíritu de la persona, de uno mismo. ¿Cómo estoy yo espiritualmente? Bueno, David, ¿cómo estaba? Estaba destruido. Su amigo lo había traicionado, su mejor amigo. Su hijo se había rebelado contra él, Absalón, al que más amaba. Amnón había muerto, su hija había sido violada. Y lo que vemos en sus actos, un hombre que es pobre en espíritu. Esto es lo que habla. Y lo que dice la palabra, bienaventurados. Bienaventurados los pobres en espíritu. Significa feliz, gozoso, dichoso. El que está quebrantado, el que está afligido, pobre en espíritu. Y fíjense que David era un hombre multimillonario. Fíjense que David era un hombre que era rico y millonario. Está bien, en este momento está siendo prófugo. Pero vemos que la riqueza espiritual o la pobreza espiritual no tiene nada que ver con las cosas materiales ni con las cosas económicas. ¿Qué es lo que están queriendo en el sistema religioso moderno? Tener dinero, tener recursos y decir somos ricos espiritualmente. Como soy un hijo de Dios, me tiene que dar todo. Entonces la gente empieza a comparar. Dice, si sos rico, estás bendecido. Si sos pobre, estás maldecido. Fíjense cómo la cuenta tan simple. Pero la palabra no habla nunca de que los pobres van a ser salvos y que los ricos van a ser condenados. No está hablando de eso. Esto es lo que el mundo piensa. Lo que está hablando es de el que está quebrantado de espíritu, el que no puede hacer nada, el que no da abasto y descansa en Dios. Esa es la persona quebrantada de espíritu. Hola, Fernando Maya. Entonces lo que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Gloria a Dios para los que están en el desierto. Gloria a Dios para los que están sufriendo. Y sí, no es fácil la vida. El que está quebrantado de espíritu es porque la vida lo está azotando. Y muchas veces decimos, ¿por qué tengo que andar en el desierto? ¿Por qué tengo que estar afligido? ¿Por qué tengo... ¿No sería mejor, Señor, que yo soy tu hijo y que con la varita mágica me soluciones los problemas? No. Bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Fíjense David, ¿cómo está? Nos dice que está descalzo, están llorando todos y con la cabeza cubierta. Bienaventurados los que lloran, dicen. Los que esperan en Jehová, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Fíjense cómo funciona esto, cómo opera. Pero el cristiano lo que menos quiere es sufrir. Porque yo, como acepté a Jesucristo, Él me tiene que dar todo lo que yo quiero. Entonces, ¿qué? Porque para eso acepté a Jesucristo, obviamente. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos. Fíjense que David tiene un espíritu quebrantado y un contexto de mansedumbre. Él es manso. Fíjense que cuando Natán lo viene a reprender, David no empieza a sacar los 10 mandamientos, las excusas del vago, no empieza a justificarse. No, es manso. Aprendió. Ahora está pagando las consecuencias. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bueno, esa es la situación y esto es lo que ve Dios, pero esto es lo que el hombre no entiende. Cuando estamos siendo afligidos, creemos de que la vida nos va mal, que Dios está lejos de nosotros, que Dios se apartó. No, todo lo contrario nos dice la palabra. Y muchos creemos que cuando no sufrimos es porque Dios nos ama mucho. No, cuando no hay problema, cuando no hay cuando no hay sufrimiento, preocúpate porque algo está pasando. Bueno, en esta situación, en el versículo 31 del capítulo 15, nos está diciendo que le dieron aviso de que Aitofel hizo lo que es esta conspiración, se entera a David, y David se pone a orar.
Fíjense que cuando David se pone a orar, no empieza a hablar en lenguas, fíjense qué loco, no empieza a pedirle cosas locas, no se va al tercer cielo en espíritu y empieza a pelear contra con el arcángel Miguel, contra los demonios, contra el dragón, no empieza a hacer ninguna locura como la que estamos acostumbrados a ver hoy. Fíjense que uno va a una iglesia con un dolor de muela y te agarran 5 delirantes y te empiezan a hacer un montón de cosas, pero que no tiene nada que ver con el principio bíblico. Lo que hace David, pide una oración, sabe que ahora Ahitofel, la conspiración es fuerte, y que la decisión que tome Ahitofel es: somos hombres muertos. Absalón puede tomar la decisión que quiera, que va a ser incorrecta, pero Ahitofel es de temer, porque lo conoce. Y nos dice, entonces David dijo: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Esta es la oración de David. Fíjense que David está quebrantado, está afligido, está llorando, tiene la cabeza cubierta y los pies descalzos. Y encima lo está persiguiendo. Fíjense, ¿qué es lo que hacen los cristianos modernos? No, la verdad que tengo tantos problemas que no tengo tiempo para orar. La verdad que, claro, estoy afligido, estoy sin trabajo, estoy buscando trabajo, o trabajo mucho, y la verdad que no tengo tiempo, Dios, para orar. Y vos sabés cómo es mi corazón, así que descanso en que vos sabés que mi corazón, bueno, sí. Vemos que David está en una situación crítica y ora. Esto es una oración cortita. Oh Jehová, entorpece el consejo de Ahitofel. Fíjense que David, más allá de todos los problemas que tenía, confía en Dios. Esto es lo que debemos entender, que David en el medio del juicio, en el medio del problema, está confiando en Jehová. Entonces está diciendo que le ponga estorbo al consejo. Ya, o sea que ya, fíjense el discernimiento que tiene David, que ya sabe que Ahitofel le iba a dar un consejo certero, que le iba a dar un consejo que le iba a perjudicar a él y a su gente. Entonces le pide a Dios que ponga un estorbo, que algo pase con el consejo de Ahitofel. Si fuese yo, le diría: Señor, que Absalón, como lo quiero mucho, que se convierta y que se arrepienta, que seamos todos amigos, que seamos todos felices, y con Ahitofel también, que se arrepienta, nos demos un apretón de mano y listo. Y que todos nos vayamos al cielo felices. No empieza a hacer estas oraciones. Empieza a orar en el contexto de la realidad, a lo que tiene al alcance, a lo que está haciendo. Entonces, en el medio de la tristeza, en el medio de la angustia, donde no puede sostenerse en pie, está diciendo una oración racional. Fíjense que la fe y las oraciones deben ser racionales, conforme a las Escrituras. Vemos que exactamente, María Contreras me está diciendo exactamente que tiene que ser con la voluntad de Dios, obviamente. Acá David está usando los medios de gracia. Fíjense en qué situación está David. Vamos al Salmo 109, vamos ahora. Salmos 109. Y vamos a ver cómo se sentía David, cómo estaba por dentro. Y esto es lo que tenemos que entender. Vanessa Rossi, ¿cómo estás? Bendiciones. Fíjense, en el Salmo 109 lo tenemos a David en esa situación donde dice: ay, Ahitofel está con Absalón. Fíjense qué es lo que sentía por dentro David. Y fíjense cómo oraba. Capítulo 109, versículo 1 de Salmos. Oh Dios, de mi alabanza no calle, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Fíjense cómo está viendo: boca de engañador se han abierto contra mí. Claro, ahora David es un delincuente nuevamente, un prófugo nuevamente. Han hablado de mí con lengua mentirosa. Fíjense lo que está diciendo David. Tiene un contexto de realidad. Señor, me encuentro en esta situación y están hablando cosas engañosas de mí y están hablando con lenguas mentirosas. Está descansando en Jehová. No agarra la espada y va a enfrentar a Ahitofel y al que tenga que enfrentarse y a todos. No, no hace lo. Confía en Jehová. Sabe que es un juicio de Dios. ¿Sabemos manejarnos así nosotros? ¿Nos quedamos quietos cuando debemos quedarnos quietos? Lou Martínez, bendiciones, hermana, bendiciones, gracias por estar ahí. O agarramos la espada como Pedro y empezamos a los espadazos. Bueno, David esperaba en Jehová y confiaba en Jehová aunque su situación era crítica.
Entonces está diciendo, han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. Fíjense que se está poniendo delante de Dios, Señor, pelean contra mí sin causas. Pero fíjense que es una oración sincera, ¿eh? Él está orando con Dios y sabiendo que Dios es testigo de que tiene razón David, no está queriendo engañar a Dios. Con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. Entonces, ¿qué significa esto? Porque muchas veces las oraciones son así para nosotros. No, Señor, nadie me quiere. Acá todos los hermanos que están ahí conectados, todos me critican, todos me envidian, la verdad que todos hablan mal de mí sin causa. Todos tienen la culpa menos yo. Muchos oran así pensando que son así, pero lo único que no tienen es un espejo y se dan cuenta que si son conflictivos por algo es. Pero vemos que David no es ese tipo de persona. David sabe que está limpio delante de Dios y que puede presentarse así. Por eso a Jehová está exponiendo su queja. Y nos dice en el versículo 4, en pago de mi amor me han sido adversarios. Fíjense lo que dice David, en pago de mi amor, el que les dio todo, el que... A ver, David era un hombre misericordioso, generoso, justo, y vemos que es muy sensible. Fíjense cómo está orando David, con dolor, con tristeza. Y está diciendo que en pago de mi amor me han sido adversarios. ¿Y cuántas veces tuvimos personas que nos han pagado, le hemos hecho bien y nos han pagado con mal? Nos tiene que sonar. ¿Alguna vez te pasó que le sacaste un préstamo a un amigo, a alguien, y se olvidó y se borró y encima hablan mal? ¿Alguna vez ayudaste a una persona y después te dio la espalda? Y después hasta te quiso meter preso. Bueno, hay tantas situaciones que David las vivió y que nosotros como hijos de Dios las vamos a vivir. Recuerden que Aitofel significa el Judas que tuvo Jesucristo. Traicioneros vamos a tener siempre. Por eso el Señor nos está preparando para los hombres y las mujeres traicioneras. Nos está preparando, nos está equipando, nos está poniendo armas para que cuando venga el traicionero, el lobo rapaz, tengamos saber dónde estamos parados, saber que estamos firmes en la roca, saber cómo debemos actuar. Va a doler, pero el problema es cuando viene la traición y nosotros estamos totalmente emocionales. Por eso debemos ser espirituales, no nos dejemos guiar por los sentimientos. Entonces acá está diciendo, en pago de mi amor me han sido adversario. Más, yo oraba. Ah, pero yo tengo tantos problemas, Dios, que no puedo orar. Esa es la respuesta cristiana. Bueno, David oraba. David no empezaba a hacer justicia por mano propia. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Esto es lo que está diciendo, David. Fíjense que acá está haciendo una radiografía en la situación que se encuentra David, que estamos estudiando en 2 Samuel 16. Hola Julieta Guerra, bendiciones, ¿cómo estás? Muy bien, bendiciones a todos de Panamá. Muy bien, de Panamá, Julieta Guerra, muy bien. Bueno, les voy a dar un tips para leer los salmos. Los salmos están escritos con los sentimientos de las personas. ¿Se entiende? No es un libro como una epístola que lo que está lo tenemos que hacer, o no es un libro que lo podemos tomar para hacer doctrina de iglesia o para guiarnos. Solamente nos está mostrando cómo se siente una persona. Eso es lo que está haciendo el Salmo. Entonces, ahora vamos a ver que empieza a desahogarse David, enojado, con bronca, y hasta dice cosas que decimos que qué loco que David esté diciendo estas cosas. Fíjense, en el versículo número 6 nos dice, pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable y su oración sea para pecado. Fíjense el deseo de David. Ante esta impotencia, ante esta angustia, así muchas veces podemos orar así delante de Dios, pero es la impotencia que tenemos a veces de que, Señor, le deseo la muerte a esta persona. No estoy enseñando eso, no es que esté bien. David tampoco está enseñando a hacer esto, pero el Espíritu Santo está mostrando lo que sentía David en ese momento. Pero hay iglesias que toman dos posturas. Dicen, si está en la Biblia, podemos orar así. Entonces, Señor, que al presidente de turno que le caiga un rayo.
al pastor Juanito, que no me gusta su cara, que sus hijos queden sin descendencia. No podemos andar orando así. Podemos estar enojados en algún momento, sí, pero es cara a cara con Dios, ¿se entiende? Y hay otros que dicen, no, como dice esto, mejor no leemos el Salmo 109 directamente y nos ahorramos un problema. Estos son los buenistas. Pero bueno, fíjense cómo dicen, sean sus días pocos, les está deseando la muerte, tome otro su oficio, que seas desterrado de su cargo, le está diciendo y fíjense lo que dicen, sean sus hijos huérfanos. Fíjense lo que está deseando David de Aitofel. Y su mujer viuda le está deseando la muerte a más no poder. Entonces, no podemos orar así. En momentos de ira, en momentos de cólera, podemos estar en esta situación, pero no es la manera de caminar. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen, que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y que extraños saqueen su trabajo. Bueno, le empieza a desear un montón de cosas malas a Aitofel. Entonces vemos que David, en esta situación en que se siente desilusionado, defraudado, todo en esos minutos. Imagínense que David va descalzo con la cabeza cubierta y llorando por lo que hizo Absalón su hijo. Le decía, hay más David, encima está Aitofel con ellos. Y ahí se le viene el mundo abajo a David. Ahí empieza a decir, me pagaron mal por bien. Ay, me pagaron odio por amor. Fueron injustos, hablan con boca mentirosa. Y con ese ataque de ira está orando de esta manera, ¿se entiende? Pero esto es la oración en un trato personal que tiene con Dios, de cómo nos muestra el sentimiento de cómo estaba David. Pero fíjense que David, más allá de que estaba desequilibrado, más allá de que estaba desilusionado, caído, depresivo, como quieran, en el versículo número 31 dice, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. ¿Qué es lo que hace? Su situación se pone a cuentas con Dios, pide a Dios, no empieza a buscar en la divina de Endor como lo hacía Saúl, no empieza a buscar en otro lado, no, confía y espera plenamente en Jehová. Y esto es lo que Dios quiere de nosotros. Muchos de nosotros tenemos un problemita y lo primero que hacemos, vamos a endeudarnos, vamos a sacar un crédito. Tenemos un problema de matrimonial, vamos a buscar una mujer nueva. Tengo un problema en la iglesia con el pastor, me busco una iglesia nueva. Y así somos. Y no somos capaces de esperar en Jehová. Bueno, David se traga toda la bronca, se desahoga en Jehová y ahora le pide a Dios en oración, fíjense cómo le pide, que le ponga estorbo al consejo de Aitofel. Y vamos a ver que David comienza a cumplir con su responsabilidad. Lo que tiene que hacer lo hace, orar. Lo que tiene que hacer lo hace, pide consuelo. El Salmo, si lo seguimos leyendo, vamos a ver que empieza a pedir consuelo, empieza a orar para desahogarse y estar tranquilo en el medio de la prueba. Y eso es tener el gozo, de saber que Dios está al control de todo. Hola, Anthony Sánchez, bendiciones, hermano querido. Entonces, fíjense que David ora conforme a lo que está sucediendo. Ponle estorbo al consejo de Aitofel. Que lo que Aitofel le quiere decir a Absalón, que no llegue a buen fin. Esto es lo que está diciendo David. Entonces, esta es la manera de cómo debemos caminar. Las oraciones deben ser racionales, pedir conforme a lo que está sucediendo y no pedir, no, Señor, mejor enviar el arcángel Miguel y que los mate a todos y que sea feliz para siempre. Y queremos ser felices y comer perdices. Bueno, eso ya ni oración se puede llamar eso. En el versículo número 32, fíjense cómo David continúa utilizando los medios de gracia. Nos dice, cuando David llegó a la cumbre del monte, ¿para qué? Para adorar allí a Dios. ¿Se entiende? David no dice, no, tengo tantos problemas que no tengo tiempo para Dios. No. David lo que hace, llega al monte para adorar a Dios. A ver, adorar a Dios no significa tocar el piano, tener una mirada al cielo perdida con cara de bobalicón y decir, ay, qué lindo, hice descender la presencia. Eso no es adorar. Eso lo hacen las iglesias paganas, que estamos infectados a más no poder. Pero adorar significa postrarse en tierra. David, cuando llega al monte, a la cumbre, llega para arrodillarse, llega para desplomarse delante de Dios.
Y todo lo que acaba de decir, Señor, me han traicionado, me pagaron bien por mal, me hicieron, ay Señor, no doy más. Eso es adorar. Postrarse en tierra, con reverencia, pidiendo consuelo, pidiendo consejos, pidiendo ayuda, le está pidiendo ayuda. ¿Se entiende? Entonces nos dice, y fíjense que cómo empieza a moverse la mano de Dios. Dios podría enviar un ángel y que se solucione todo, como queremos todos. Pero en el medio de la adoración, fíjense, nos dice, he aquí, Usaí Arquita, fíjense que Dios empieza a utilizar a los hombres. Empieza a utilizar a Usaí Arquita, que salió al encuentro, rasgado sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Acá aparece un hombre, Usaí. Usaí lo que hace, aparece justo en el medio de la adoración de David, o en ese momento. Lo vemos con sus vestidos rasgados y tierra sobre su cabeza, llorando a más no poder. Estaban todos quebrantados y angustiados, depresivos, en el pozo estaban, en una depresión estaban todos. Pero fíjense cómo se empieza a mover la mano de Dios, cómo se mueve. Nosotros tenemos que conocer el carácter de Dios, que el Señor va a enviar personas. Fíjense que para reprender el Señor a David utilizó a Natán. No envió ni el ángel de Jehová, no envió a Jesucristo, no envió a nadie. Envió a un hombre. Y ahora está enviando a otro hombre, a Usaí. Y fíjense lo que dicen. Y le dijo David, si pasares conmigo, serás carga. Fíjense cómo David ahora, después de orar, después de haber puesto toda su carga, su desahogo, hasta enojarse, Señor, que se muera Itofel, todo lo que sea. Y esto es lo que pasa con los hombres de Dios. Por ejemplo, cuando Josué había perdido la batalla en Jaí, vuelve al arca y se puso a orar y se puso a llorar. Y Dios le dio las estrategias y Josué se levantó y fue al pueblo y le dijo, tenemos que hacer esto. No queda llorando delante del pueblo. Un hombre de Dios no puede andar llorando delante del pueblo, porque va a demostrar un hombre que es emocional, va a demostrar que es un hombre que no tiene rumbo, va a mostrar un hombre que si el pastor está así llorando, ¿qué me queda para mí? Va a decir el pueblo. Pero vemos que en silencio, en secreto, debemos llorar, debemos desplomarnos y ser como David. Ahora, después tenemos que ocupar el rol que tenemos designados. Pero hoy estamos llenos de pastores princesos. Se ofenden por todo, se enojan por todo, te bloquean, no te hablan, no te saludan. Vemos que, y son así, son sentimentales. Pero acá vemos que son hombres de verdad estos, como Josué, como David, a quienes debemos imitar. Fíjense que aparece este hombre, Usaí, y David le dijo, si pasares conmigo, mira, Usaí, si venís conmigo, ¿para qué me servís? Vas a hacer una carga, una boca más para alimentar. Los pastores princesos de Dios, exactamente. Fíjense que David no tiene nada de princeso, ¿eh? Fíjense que Josué no tiene nada de princeso, ¿eh? Jesús no tenía nada de princeso ni de bonachón, como nos quieren hacer creer el sistema corrupto religioso. Eran hombres valerosos. Se quebrantaban delante de Dios cuando adoraban, pero después cumplían con su rol, no tenían voces afeminadas, como quieren hacer creer. Bueno, y acá vemos que David tiene una estrategia ahora. Luego de llorar, luego de descargar y dejar toda su responsabilidad que tenía de utilizar los medios de gracia, ahora tiene que actuar. ¿Se entiende cómo funciona esto? Lo explico con palitos nuevamente. A ver, el pueblo de Israel se encuentra entre el pueblo enemigo, que vienen los egipcios con sus carros cerrados y todos a matarlos, y del otro lado tenían lo que era el Mar Rojo. Estaban desesperados, estaban angustiados, llegó el fin. Y muchas veces podemos estar en esta situación o como la que está David. Pero el Señor lo que les dice es, estad tranquilos, estate tranquilos y tengan confianza. Entonces, cuando se calmaron, cuando estuvieron en confianza y la confianza estuvo puesta en Jehová, Dios le dice, ahora marchad. Entonces, lo que dicen no es que se abrió todo el mar y bueno, pasaron, mira qué lindo los pescaditos. No pasaron así. Iban dando un paso y se abría, otro paso y se abría el mar. Entonces, por eso le dice, ahora marchad. Entonces, el pueblo de Israel tenía lo que tenía que hacer. No vino una nube y se los llevó a todos volando.
Entonces tenemos que hacer lo que nos corresponde. Fíjense que David ahora va a hacer lo que le corresponde. Versículo número 34. Más, si volvieres a la ciudad, fíjense que empieza a utilizar la inteligencia, que esto es algo que en el sistema religioso no se usa, porque claro, como somos del espíritu, no hace falta ni sentido común ni inteligencia, porque mejor es volar, mejor es que pasen cosas mágicas. Pero bueno, David tenía inteligencia y la utilizaba. Nos dice, más, si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón, acá le está hablando que hay una estrategia, rey, yo seré tu siervo. Entonces lo que está haciendo David le dice, no, Usai, anda y ponete del lado de Absalón, ponete a servicio de Absalón. Como hasta aquí he sido siervo de tu padre, seré ahora siervo tuyo. Fíjense cuál es la estrategia. Lo que le dice David, anda, decile que, porque antes pasaba esto con la gente importante, acá vemos que estos son en cuanto a los sacerdotes, seguían con los reinados. Pasaba un rey y seguían con el otro rey. Entonces lo que le está diciendo David es que yo no soy enemigo, anda a decirle a Absalón y ponete del lado de Absalón, lo que le está diciendo. Esta es la estrategia. Fíjense que está usando la inteligencia David. Y le dice, entonces, tú harás nulo el consejo de Aitofel. ¿Qué significa esto? David está utilizando la sintonía de lo que está pasando, utiliza los medios que Dios le pone al alcance, no está utilizando algo que no tiene, no le pide algo que no tiene, sino que con lo que tiene al alcance. Utiliza la inteligencia y lo que va a hacer está conforme a lo que le pidió a Jehová. Fíjense que no le pide algo y que pase de manera mágica. Esto es lo que hacen los religiosos. Piden a Dios que quede la oración en el tercer cielo y en cualquier momento que caiga como un rayo. Yo de mientras miro Netflix. No, David lo que está haciendo, utiliza lo que tiene al alcance, utiliza una estrategia confiando en lo que le pide a Dios. Y después descansa. Él está haciendo lo que tiene que hacer, pero descansa. Entonces le dice, tú harás nulo el consejo de Aitofel. ¿Se entiende? Entonces, el consejo que le está pidiendo que se anule, que el consejo de Aitofel sea abortado, no tiene un contexto vacío, sino que le está diciendo a Usai que vaya al rey y que sea él el que haga evitar de que Aitofel pueda dar ese consejo. Versículo número 35. ¿No estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar? Ellos son los que se habían quedado con el arca. Esto está en el mismo capítulo. Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey, se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Y he aquí que están entre ellos sus dos hijos, Aimás, y el de Sadoc, Jonatán, y el de Abiatar. Por medio de ellos me enviarás aviso de todo lo que oyereis. Fíjense que David tiene todo calculado. Anda, Usai, habla con el rey y me vas a dar aviso por medio de los hijos de los sacerdotes. Entonces utiliza todo lo que tiene al alcance luego de descansar en Dios. Ahora sí tiene que cumplir, ahora sí tiene que obedecer. Tiene que no obedecer, sino que tiene que cumplir una responsabilidad. Versículo número 37. Así vino Usai, amigo de David, a la ciudad y Absalón entró en Jerusalén. Fíjense que Usai ahora viene a Jerusalén con el rey, con este flamante rey, y nos dice que Absalón entró en Jerusalén. ¿Qué significa esto? Absalón estaba en Hebrón. En Hebrón era donde se planteó la rebelión, donde gritaron Absalón es el rey. Entonces David sale corriendo de Jerusalén y deja el palacio vacío. Entonces Absalón, este es mi tiempo, este es mi momento, ahora yo soy el rey, fíjense qué bonito. Y así caminan muchos. Así caminan muchos. Se piensan que el caminar es como el de Absalón, que utilizamos todos los medios ilícitos para ser pastores, para ser líderes, para tener una iglesia, para tener una congregación, para tener prestigio, para lo que sea. Entonces le pisamos la cabeza a todos y así llegamos con el trono vacío. Entonces, ¿qué mejor que al pastor lo voy a empezar a apedrear, voy a empezar a conspirar, voy a hablar mal del pastor con todos los hermanos y después el pastor, cuando se vaya, yo voy y tomo el cargo y me ahorro todo el trabajo que conlleva en levantar una iglesia. Así caminan muchos. Entonces, lo que estamos viendo es que Absalón
es un rey ilegítimo, un rey en la carne, y vemos que asume como rey y David está siendo humillado. Fíjense que ahora en la situación, y fíjense cómo funciona. David, mientras era el rey, era el hombre más respetado. Ahora que ya no es más el rey, o que por lo menos por un tiempo prudencial, en el capítulo número 16, fíjense lo que empieza a pasar. Fíjense cómo tiene que vivir con todas estas cosas un rey. Por eso lo tenía que preparar de tal manera a David el Señor. Capítulo 16. Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, esto es cuando ya, fíjense que fue al monte a orar, a adorar. Luego de orar, tiene la estrategia, la toma y sigue caminando. Hace lo que tiene que hacer, ora, confía en Jehová y sigue caminando. He aquí, Siba, el criado de Mefiboset, ¿se acuerdan cuando estudiamos en 2 Samuel 9 que aparece Mefiboset, que era el hijo de Jonatán lisiado? Y acá aparece Siba. Siba era un hombre que estaba a cargo de todas las cosas de Mefiboset cuando David le devuelve todas las heredades de Saúl. Entonces, Mefiboset era un hombre que tenía muchas tierras y el que lo cuidaba era Siba, porque recuerden que Mefiboset era lisiado de las dos piernas. Entonces, acá aparece en escena este hombre Siba, un hombre perverso. Entonces nos dice, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbordados, sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Fíjense que acá aparece Siba y se presenta delante del rey. Qué lindo, lo leemos y decimos, le está llevando un asno lleno de panes, lleno de racimos de pasas. Bueno, estamos viendo que le está llevando alimento, vino, y bueno, todo esto ¿por qué? Porque estaban sin alimentos, se escaparon con lo que tenían puesto, nada más. Entonces Siba aparece y podríamos decir, gloria a Dios que el Señor está utilizando a los siervos, que está haciendo ayuda al rey, que gloria a Dios que por estos hermanos que ayudan y que están siendo útiles al reino de los cielos. Muchos podríamos decir eso. Pero fíjense que nos dice en el versículo 2. Y dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió, los asnos son para que monte la familia del rey. Qué misericordioso Siba. Gloria a Dios, que el hermano se pone a disposición del pastor y está para ayudar y para servir. Los panes y las pasas para que coman los criados. ¡Wow! Para el pueblo de Dios, qué lindo, cuánta misericordia de Siba. Y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Entonces, nosotros diríamos, este joven, este hombre, es un ángel de Dios, porque le está dando alimentos en el medio del desierto. Pero ¿qué es lo que vemos acá? Lo que vemos es hasta el momento que el que era el dueño de todos los recursos y todas las cosas que tiene Siba es Mefiboset. Mefiboset era el que tenía todos los recursos, que eran de parte de la heredad de Saúl que David le había devuelto. Pero es Siba el que lo está llevando y es el que está siendo generoso. ¡Ah, qué lindo! Hermanos, yo voy a ser generosos y voy a ayudar a todos, pero con el dinero de David que está ahí conectado. Pero porque yo soy tan bueno. Entonces, y voy a hacer otra cosa mejor. Les voy a pedir que hagamos una ofrenda y yo voy a guardar todo en una caja y después voy y le doy a los pobres porque yo soy bueno. Entonces, miren, hermanos, yo les doy de comer a todos. Ahora, este tipo de personas, lo que estamos viendo es que generalmente cuando tienen que servir de su propio bolsillo o ayudar, no lo hacen. ¿Cuántas veces vemos estos casos? Personas que caminan de esta manera. Son generosos con las cosas que no son de ellos. Fíjense que en el sistema religioso, por ejemplo, Dante Gebel es muy generoso. Generoso. Claro, cualquiera es generoso diciendo, vamos a hacer una colecta, una ofrenda, un pacto de amor y le damos a todos los pobres. Así cualquiera es generoso, cualquiera es misericordioso, igual que Siba. Ahora, Siba, sacá de tu bolsillo y ayudale al rey a ver cuál es tu generosidad. Dante Gebel, sacá de tu bolsillo y dale a los pobres. No, de las ofrendas. No, y también para no pagar impuestos, hacemos obras de caridad, porque eso también son negocios para evadir impuestos, estos grandes movimientos. Por eso vemos que cuando hay ayudas,
hay pallets enteros, hay cajas enormes cerradas que vienen directamente de fábricas, que son donaciones de otras empresas que tampoco quieren pagar impuestos, pero son todos generosos. ¿Se entiende? Y no tiene nada que ver con en Hechos de los Apóstoles cuando había ese sentir de ayudarse el uno por el otro. Entonces, pero acá lo que estamos viendo es que Siba utiliza una estrategia para ganar el favor del rey. Utiliza una estrategia para que David lo halle gracia delante de los ojos de David. Entonces nos dice en el versículo número 3 del capítulo 16, y dijo el rey, ¿dónde está el hijo de tu señor? Le está preguntando por Mefiboset. Fíjense que le está diciendo, ¿dónde está el hijo de tu señor? David lo trata como un hijo a Mefiboset, que era el lisiado, ¿se acuerdan? ¿Dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey, y fíjense que acá vemos la semilla satánica. Ahora nos dice, he aquí, él se ha quedado en Jerusalén, le está diciendo. ¿Qué significaba esto? Que se quede en Jerusalén significa, no, yo me quedo con el reino de turno y no pertenezco al de David. Entonces le está diciendo, he aquí se ha quedado en Jerusalén. ¿Por qué ha dicho? Fíjense que es un hijo de Satanás. ¿Por qué ha dicho? Hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. Lo que está diciendo está mintiendo Siba. Le está diciendo a David, no, David, ¿sabés lo que hizo Mefiboset después de todo lo misericordioso que fuiste con él? Él está diciendo que va a ser el rey ahora, porque David no está como rey. Que ahora va a ser el rey. Entonces, es un mentiroso. Es un hijo de Satanás. Y en el versículo número 4 nos dice, entonces el rey dijo a Siba, he aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba inclinándose, Señor mío, hallé gracia delante de ti. Bueno, lo que hace Siba es que sí, chantajeando, engañando al rey de que él es un generoso cuando no lo es, mandando al muere a Mefiboset diciendo cosas que no son ciertas, se gana el favor del rey. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que David lo estamos viendo que está actuando en la carne. ¿Se entiende? Acá está actuando en la carne y esto es lo que hace muchas veces la depresión, lo que hace muchas veces el estar mal de espíritu, el que estar angustiado, afligido, porque no estamos lúcidos. ¿Se entiende? Y era en la situación en que se encontraba David. Se desahogó delante de Dios, pero los problemas los están tapando hasta la cabeza. Entonces ahora vemos que no discierne. Acá estamos viendo que aparece Siba, que es generoso con lo que no tiene, y está mintiendo y está mandando al muere a Mefiboset. David lo escucha directamente y no es capaz de discernir. Entonces lo que le respondió cuando dice, se enoja David con Mefiboset solamente por un cuento, y ahí es donde David tendría que decir, no, bueno, después vamos a ver cuando hable con Mefiboset qué es lo que pasó. Pero no. Ya toma una decisión apresurada David. Le dice, sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. ¿Qué es lo que vemos en David? Un acto carnal. Esto es malo en David. Porque esto es como decir, bueno, yo soy bueno, Mefiboset, ahora comerás a la mesa del Señor y te devolveré todo lo que el Señor lo que es de Saúl. Ahora, ante el primer problema te saco todo. Y es feo caminar así. A mí si un Juanito me regala algo y a los 2 o 3 días me lo saca, no quiero saber nada, pero llévatelo. ¿Para qué quiero que me regalen así? Si yo te voy a decir, Juanito, te regalo esta lapicera porque soy bueno, y si mañana te la pido porque te portaste mal, habla muy mal de mí. Y esto es lo que estamos viendo en David, pero esto es todo por las presiones que está viviendo, que se vuelve insensato por momentos. Entonces nos dice que David le dijo, fíjense cómo se dejó engañar, le cree a Siba y se la agarra con Mefiboset y todo lo que tiene Mefiboset se lo da a Siba porque le cree el engaño. Entonces vemos que juzga sin saber y este es un gran problema. Cuando juzgamos sin saber. Rosmira Rodríguez, bendiciones. Entonces muchas veces cuando juzgamos a las personas sin conocer, sin tener el conocimiento, ahí sí que estamos juzgando mal, como dice Juan capítulo 7, versículo 24. Entonces, nosotros debemos juzgar con justo juicio. ¿Qué tendría que hacer David? Espero que esté Mefiboset y que hayan testigos. Pero no, David ya lo sentenció, ya lo condenó y ya lo juzgó. Y ya le sacó todo lo que tenía Mefiboset.
Bueno, después vamos a ver qué se soluciona este tema, pero hasta acá estamos viendo que David está mal, no está lúcido. Versículo número 5. En el versículo número 5 nos dice, y vino el rey David hasta Beurín, y aquí que salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo. Acá aparece otro. Fíjense con todas las cosas que se empieza a enfrentar David en el peor momento de su vida. Porque está con su familia, porque ya es viejo. Bueno, vemos que Siba lo engaña. Le agarra más odio por Mefiboset, más de todo lo que es la rebelión y Aitofel y todo. Ahora aparece un hombre, nos dice que es de la casa de Saúl. ¿Qué es lo que pasa? Pasan por Benjamín. De Jerusalén empiezan a caminar. La tribu más cercana en Judá era Benjamín, o sea que estaban yendo hacia el norte. Estaban escapando ellos. Entonces ahora están pasando por Benjamín. Y recuerden que Benjamín era una tierra picante, si la sabía. Si había un lugar donde eran saulistas, era por Benjamín. Recuerden que Saúl, cuando gobernaba, decía, hijos de Benjamín, le decía al pueblo. Pero ¿por qué si él era rey de las 12 tribus, no de Benjamín? Pero bueno, él reinaba para Benjamín porque era su pueblo. El resto de las tribus no le importaba a Saúl. Y obviamente que las tribus que amaban a Saúl iban a estar defendiendo a Saúl y lo iban a ver a David como un impostor, como un maldito. Entonces, de la nada aparece Simei, este hombre, y sale, imagínense que David pasa con todas sus familias, humillados, perseguidos, el rey. Es como decir, mirá el rey, tanto que te hacías el rey, el importante, ahora sos un gusano. Y hay mucha gente que les encanta cuando las personas están así. Humberto Barragán, bendiciones. Muchas personas que si te llegan a ver que estás bien, que tenés una posición económica, que tenés una familia linda, que estás caminando en tu ministerio, que estás predicando, que estás haciendo cosas y que estás prosperando, y un poquito de envidia te agarra, ¡ay, qué lindo cuando se separó! Qué lindo que te engañó tu mujer, Juanito, y me voy a reír ahora. Juanito, vos que eras el marido perfecto. ¿Viste? Vos que te hacías el plata, vos que te hacías el adinerado, el que te ibas de vacaciones, ahora te quedaste sin trabajo. Mirá, Juanito, ahora ¿quién se ríe ahora? ¿Quién es ahora el más guapo? ¿Se entiende cómo se presenta el hombre para pisarle la cabeza al que está mal? Entonces acá estamos viendo que esto es lo que está aconteciendo con David. Fíjense cómo está triturando el orgullo. No hay nada de un rey acá, no hay un hombre soberbio, un rey. No, vemos un hombre pobre de espíritu, quebrantado, afligido. Un pobre hombre estamos viendo acá. Un pobre hombre que todo está en contra. Está agarrado de Dios como puede. Esto es lo que estamos viendo en David. Entonces nos dice que Simei sale a maldecirlo. El versículo 6, y arrojando piedras contra David. Imagínense la ira que tenía este hombre, la bronca que tenía, tirándole piedras al rey, a David. Contento, feliz de lo que estaba viviendo David. Y esto es lo que te va a pasar como hijo de Dios. Sos un hijo de Dios y tu misma familia son los que te van a tirar piedra. Tu misma familia son los que se van a reír de que sos un fracasado. Tu misma familia son los que te van a decir, este no sirve para nada, que este me salió malo. Como una vuelta, yo encontré a mi mamá y mi hermana que estaban hablando de mí y como que se lamentaban que yo esté con todo este tema de la Biblia y las cosas de Dios y todo, y decían, pobre, era tan inteligente, decía. En su momento me dolía porque es como que me tomaban como que teniendo inteligencia o futuro en mi carrera o en lo que sea, y ahora cómo fue a terminar así. Bueno, te van a ver así, como te ve Simei, te van a arrojar piedras. Es más, muchos de los que, a ver, yo les digo algo, los hijos de Dios vamos caminando. ¿Saben cómo desean los hijos de Satanás que caigamos? Por ejemplo, yo en las redes sociales me gano muchos enemigos con los posts y todo. Pasa que atenta contra el sistema religioso. Pero ¿saben cuántos hay que les gustaría verme caer? ¿Saben cuántos hay que se pondrían tan felices si realmente caigo?
Y que puede ser que caiga, puede ser que el Señor me azote, o puede ser que lo que sea, somos hombres. Y ahí se van a empezar a reír todos. Ahí vas a hacer el hazme reír. Ahí todos se van a burlar. Ahí van a aprovechar gente que, como Simei, jamás apareció este hombre. Jamás fue al rey y le dijo, David, esto es... No, no, ahora que está mal, ahora aprovecha a pegar. Esto en Argentina se llama hacer leña del árbol caído. Es como decir, a una persona lo agarran entre 10 y le dan una paliza, y ya cuando está semi muerto, semi moribundo, va uno, un cobarde, y le empieza a pegar también. Esto es lo que significa. Hola, Yulitza Pérez, ¿cómo estás? Entonces, todas estas cosas las vamos a vivir. Las vamos a vivir de que te van a tratar, te van a ningunear, te van a despreciar. Jesucristo mismo dice, yo no vine a traer paz, vine a traer espada. Y esto es lo que estamos viendo. Entonces, estás hablando de lo correcto. Sí, sí, totalmente. Es un tema bueno, pero esto es más que nada para reflexionar cada uno de cómo han sido tratados los hijos de Dios, si somos como David o si somos como Simei, porque también podemos ser Simei, ¿eh? Entonces, caerle al caldo, muy bien, ahí Jesús te ama mucho, me dice que, claro, así como la leña del árbol caído, bueno, sí, son como palabras, pero bueno, se entiende el mensaje, lo que estamos queriendo decir. Entonces, tengan en claro de que cuando estemos mal, van a aprovechar todos para reírse y para pisarte la cabeza. Es más, ¿se acuerdan cuando Samson los perseguía a todos, los mataba con una quijada de burro? Sansón era guapo, mujeres, lindo, todo. Sansón tenía todo y la gente lo odiaba. Después, cuando lo atraparon, lo dejaron ciegos y era preso. Vamos a hacer una fiesta, dijeron los filisteos. Vamos a ponerlo a Samsón a que baile para la gente. Así nos reímos y nos humillamos. Bueno, ese es el espíritu. Y acá David está viviendo lo mismo, esta humillación. Entonces nos dice en el versículo 6, arrojando piedra contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. ¡Qué locura! Fíjense que tenía... Sansón tenía ojos verdes, dice David. Y tenía todo, se ve que tenía todo para ser... sí, seguramente era lindo, seguramente tenía todo. Pero bueno, abortó el plan de Dios. Fíjense que mientras este ignorante estaba tirándole piedra, David tenía a la derecha y a la izquierda, nos dice que los hombres valientes que estaban a su derecha y a su izquierda, estos hombres valientes no dormían porque vivían peleando estos hombres. La vida de ellos era pelear, la vida de ellos era guerrear. Y acá estamos viendo la misma escena cuando vemos que Jesucristo dice, ¿vos te pensás que si le pido al Padre que envíe legiones, no puede mandar legiones de ángeles y que los destruya a todos? Lo mismo. Jesús tenía toda la autoridad de que cuando lo estaban azotando en la cruz, que vengan todos los ángeles y que destruya la tierra si lo quería, y lo merecíamos. Y acá estamos viendo que David tenía los valientes y este ignorante con piedritas le estaba tirando. Con piedras. Y maldiciendo. Fíjense que siempre los hijos de Satanás siempre maldicen. Los hijos de Satanás siempre te van a decir, te van a insultar, siempre te van a decir que te van a insultar, te van a empezar a querer denigrar, te van a querer decir cosas, maldecir. Por ejemplo, me da risa el otro día que uno me ponía una foto mía y decía que tenía una camisa ajustada. Claro, como no pueden hablar de la doctrina o de la palabra o confrontar un versículo bíblico o posturas, porque sería pedirle mucho, no. Es narigón, es feo, y que no le vaya a poner un acento a una letra, ¿eh? Hay gente que solamente aparece para eso, una falta de ortografía y te corrigen. Bueno, son ese tipo de personas como Simei, maldicen, insultan, prepotentes, te quieren apedrear, pero son unos pobres gusanos. Bueno, fíjense en el versículo número 7 nos dice, y decía Simei, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Fíjense lo que le estaba diciendo Simei, lo estaba humillando delante de sus mismos hombres, delante de su mismo ejército que lo respetaba a David, delante de su misma familia, y este hombre le decía, fuera, fuera, hombre sanguinario. Y fíjense cómo es Satanás que muchas veces tiene cierta razón. Sanguinario, y lo era David. ¿Por qué? Porque él había matado a Urías Eteo.
¿Se entiende? Y también podríamos decir sanguinario, mataste a Goliat, mataste mucha gente en la guerra, sos un hombre sanguinario. Mucha gente te puede acusar con lo que tenga a mano. Entonces le está diciendo, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Fíjense cómo se está agarrando de perverso, que estuviste mirando a Betsabé, que estuviste en relaciones sexuales con una mujer casada. Esto es lo que hace Satanás. Un pecado que tengas, un pecado que salga a la luz. Y van a salir todos los Simei a buscarte, a humillarte, a apedrearte. Pero fíjense y fíjense lo que dice en el versículo 8. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl. Bueno, fíjense que está hablando de Jehová te ha dado el pago religioso. Dios es el que está ejecutando el juicio. Y entonces gente empieza a hablar de que te insulta, te maldice, pero todo por medio de Dios. Hay gente que se cree que ya son salvos y dice, no, ya están todos perdidos. ¿Cómo quisiera verte cuando te retuerzas en el infierno? Religiosos. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl. Fíjense que ahora está mintiendo este hombre, porque decimos, bueno, sanguinario era David, ¿sí? No. Perverso era David, ¿sí? Porque vemos que todos estos juicios es por sanguinario y perverso. Pero ahora le está diciendo que Jehová le está pagando todo esto por la sangre de la casa de Saúl. Mentira. David nunca peleó contra la casa de Saúl. Como mucho le cortó el manto a Saúl, un pedacito del manto, nada más. Pero él nunca ha matado a nadie de la casa de Saúl. Entonces, vemos que de la casa de Saúl, el único que había matado fue Joab a Abner. Pero vemos que David no estaba de acuerdo con eso, pero por eso acá ya estamos viendo que son calumnias, ya son injurias. Entonces le está diciendo, Jehová ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar de la cual tú has reinado. Claro, como si fuera que David mató a todo el reino de Saúl y David se puso como rey. Esto le está queriendo decir. Y Jehová ha entregado el reino. Claro, le está diciendo, Jehová te dio el reino, pero llegaste con medios ilícitos, con la sangre, matando a todos. Estos son de los que creía que cuando mataron a Joab, a Abner, David era el que conspiraba. Cuando mataron al hijo de Saúl, a Isboset, que estaba reinando, que le cortaron la cabeza, este fue David. Ellos son los que pensaban estas cosas. ¿Se entiende? Entonces le está diciendo, Jehová ha entregado el reino en la mano de tu hijo Absalón. Fíjense como ya saben todos, y ellos están muy felices ahora de que Absalón es el nuevo rey. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario, insiste. ¿Y qué es lo que vemos acá? Estamos viendo un hombre humillado, a más no poder, un hombre pobre de espíritu, un hombre que no da abasto con su vida y que encima le están haciendo, como dijeron ahí, caldo, le están haciendo caldo, no sé cómo me dijeron ahí en Colombia, cómo se dice, están haciendo leña del árbol caído. Fíjense que David a todo esto no hace nada porque sabe que es un juicio de Dios. Y fíjense lo que pasa en el versículo número 9. Entonces, Abisaí, hijo de Sarbia, este es el hermano de Joab, sobrino de David, estos eran picantes de verdad. Estos agarraban la espada y ¿a quién hay que matar? Nada más. Estos pasaban días peleando con la espada, pasaban días guerreando contra el enemigo. No comían, no dormían por pelear. Estos hombres eran valientes de verdad. Fíjense que dice Abisaí, el hijo de Sarbia. Este Abisaí habían matado a otro hermano. Y bueno, ellos buscaron justicia. No, eran hombres que eran hombres de guerra. No eran princesos del reino, como lo estamos acostumbrados a ver. Entonces, Abisaí, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Fíjense cómo trata a Simei, como lo que es. ¿Por qué trata así este perro muerto? Le dice, te ruego que me dejes pasar. Y le quito la cabeza. ¿Se entiende lo que son estos hombres? Entonces lo que está diciendo Abisai, no, David, déjamelo que en 5 minutos vengo acá con la cabeza. Y se termina el problema. Y era así, era así. Pero ¿qué es lo que pasa? En el versículo 10 dice, y el rey respondió, ¿qué tengo yo contra vosotros, hijos de Sarbia? Fíjense que David está en otra. David no está pensando, ay, ¿qué me dijo Simei? No, Sarbia, la verdad que, Abisai, ¿qué pasó? No, y sí, le vamos a tener que cortar la cabeza. No, David no está preocupado en estas estupideces.
¿Y cuántas veces nosotros nos metemos a pelear contra los Simei? Nos ponemos a responderle a Simei. No, porque esto, porque la salvación no se pierde. No, por esto. Simei no entiende, es un hijo de Satanás. ¿Se entiende? Entonces, Abisai le quiere cortar la cabeza, pero David le dice, ¿qué tengo yo contra vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová ha dicho que maldiga. Fíjense el discernimiento que tiene David. David sabe que está en un juicio. David sabe que es la consecuencia de sus pecados. David sabe que Dios le está poniendo a este hombre Simei para humillarlo más. David sabe que es todo soberanía de Dios. Sabe que es la omnipotencia de Dios, que son la providencia que Dios tiene para él y que Dios lo está poniendo. No está renegando, no está queriendo cambiar la realidad. Está afrontando lo que Dios tiene preparado para él. Está utilizando a Simei para humillarlo. Y David lo entiende y está diciendo, sí, Señor, acá yo pongo el pecho. Yo pongo en pecho y me aguanto todo lo que tenga que venir, pero me quiero poner a cuentas. No quiere escapar de su castigo. No quiere escapar de su corrección y la disciplina de Dios. Que nosotros vivimos corriendo de la disciplina. Viene un momento de pobreza en nuestra vida. Señor, desata los cielos y que sea rico. Estamos enfermos, Señor, que tú eres el médico quirúrgico, sáname. Bueno, David no era esa clase de personas. Está afrontando las consecuencias de sus pecados. Entonces está diciendo, Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? David le está diciendo, no le vas a andar contestando a Simei, ¿quién es este hombre? Tú mismo lo dijiste, es un perro muerto. ¿Qué vas a andar discutiendo? Y hay gente que a veces, ¿qué tenemos que hablar? ¿Qué tenemos que discutir? Yo conozco gente, pentecostales, neopentecostales, que he pasado por iglesias, todo, y cuando los veo no quiero ni hablar ya, los saludo, todo bien, ¿cómo andás? No hay problema, pero ya no quiero hablar de aspectos religiosos. No quiero escuchar de tus sueños, no quiero hablar de lo poderoso que sos, de lo santo, no me interesa nada tu vida. Y antes yo tenía palabras, yo les daba, hablaba, predicaba, le daba versículos, quería corregir todo, hoy ya no. No porque son como Simei. Y debemos actuar como David y decir, ya está, déjalo. Si están ahí es porque Dios quiere, pero ya está. Entonces, versículo número 11. Y dijo David a Abisai, y todos los siervos, he aquí, mi hijo, que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. Fíjense lo que está diciendo. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldigas, pues Jehová sí lo ha dicho. Qué sabio, David, qué hombre con qué dominio propio. Le está diciendo Abisai, hijo de Sarbia. Mirá, mi hijo, el que más amo, ocupó el trono. ¿Vos te pensás que tengo tiempo para pensar en esto? Y si nosotros realmente nos ponemos a ver todas las cosas que tenemos que ordenar, que solucionar y que hacer, no vamos a tener tiempo de pelear contra Simei. No vamos a tener tiempo de pelear contra esta clase de personas. Tirando piedritas al rey. ¡Qué valiente! Cuando era el rey no se atrevió a enfrentarse al rey. Entonces, esta clase de personas hay que tratarlas como son, no darle entidad y dejarlos ahí. Si Dios lo puso para que estén ahí, pero no nos tienen que desenfocar. Dejadlo que maldigas, pues Jehová así lo ha dicho. Quizás mirará Jehová mi aflicción y dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Lo que está diciendo, capaz que Dios tiene misericordia y el Señor me empieza a bendecir después de todo esto. Déjalo todo en manos de Dios, está diciendo David. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo. Este tipo no para, estos son los que siguen. ¡Ay, dale! Y a veces vemos gente que insisten y están, y dale, y ya, tranquilo, basta, ya está. Bueno, Simei sigue andando y maldiciendo, arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo, tirando polvo. No, es una cosa de... Este es un princeso de Dios que está ofendido. Podríamos ir al Salmo 109 también un poquito y ver la situación, pero no hace falta. Versículo número 14. Y el rey y todo su pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descendieron allí. Fatigados en todo sentido, espiritualmente, emocionalmente. Es un shock esto que está pasando para toda la familia. Fatigados físicamente, no tienen para comer.
están caminando. Esto no es que, bueno, me tomo un avión y me voy, no. Esto tenían que ir caminando por lugares hostiles y con toda su familia. Versículo número 15. Y acá vamos ya a la cámara, qué es lo que está pasando con Absalón. Recuerden que Absalón ya acá dice, ay, a ver, es que lindo, qué cómodo que está el trono, me gusta, me interesa. La verdad que Jehová me devolvió todo lo que Satanás me robó, está diciendo Absalón. Bueno, versículo número 15. Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y con él Aitofel. Entonces, aconteció, luego que cuando Usaí Arquita, amigo de David, recuerden que este Usaí es el que David envió a que vaya y que se infiltre con los de Absalón, amigos de David, vino al encuentro de Absalón y dijo Usaí, viva el rey, viva el rey. Y Absalón dijo a Usaí, ¿este es tu agradecimiento para conmigo? ¿O por qué no te fuiste con tu amigo? Absalón sabe, dice, no, vos Usaí sos amigo de David. ¿Qué haces acá conmigo? Versículo 18. Usaí respondió a Absalón, no, sino que en aquel que eligiere Jehová, y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo, y con él me quedaré. Bueno, lo que está diciendo, está siendo astuto. Vamos a ver que no hay mentiras, no hay engaños, porque Dios tampoco avala el engaño. No es que dice, bueno, andá, Usaí, mentí todo y no, no, no. Acá vemos que Jehová lo está poniendo por rey, Dios está permitiendo de que esté por rey. No es el rey elegido que está en los planes de Dios, pero acá estamos viendo que Dios permite de que Absalón sea el rey. Y Usaí le está diciendo, yo sirvo al rey que Jehová ponga. Y tiene razón. ¿Se entiende? Porque estaban para servir los sacerdotes. Los sacerdotes tenían que servir, depende, no dice, bueno, yo estoy con este rey, con este, no, no, ellos servían a Jehová. Entonces, la posición de Usaí está buena, pero es amigo de David. Entonces, lo que está diciendo, yo me quedaré con el que Dios pone como rey. Entonces, Absalón, sobre que era orgulloso, bueno, soy el ungido de Jehová, ya se están sometiendo a mí, que esto es lo que quiere el hombre, sométanse a mí. Versículo número 19. ¿Y a quién había yo de servir? ¿No es su hijo? Como el servidor delante de tu padre, así seré delante de ti. Bueno, se está entregando a Absalón, es una estrategia. Entonces dijo Absalón a Aitofel, dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y acá, recuerden esa oración de David, lo primero que dice, cuando se entera que Aitofel estaba con Absalón, Señor, pone estorbo al consejo de Aitofel. Sabe que Absalón iba a preguntar, porque no sabe hacer nada de nada este muchacho, y le iba a preguntar a Aitofel, que era muy sabio. Fíjense que en el capítulo 17, versículo 11, nos dice, esperen un segundito, esperen un segundito, bueno, no, acá en este capítulo mismo. Fíjense en el versículo número 21 del que estamos leyendo, nos dice que el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase a la palabra de Dios. Vemos que le tenían mucho respeto a Aitofel. Y acá en el versículo 19, en el versículo 20, Absalón le dice a Aitofel qué consejo debe hacer, porque yo no sé hacer nada, tendría que decir Absalón. Y en el versículo 21, fíjense qué es lo que dice y lo sabio que era, porque era de verdad sabio. Aitofel dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre. Y acá vemos, recuerden que había una maldición en esto. Había una maldición en el juicio. Vamos a ese juicio. En el capítulo 11 creo que estaba. En el capítulo 11, recuerden que por haber violado por David, en el capítulo 12, versículo 11 de segunda de Samuel, el juicio de Dios que le está dando a través de Natán a David, nos dice, así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal de ti, de tu misma casa. Bueno, Absalón es el que se está levantando, ya se está cumpliendo. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Esta es la profecía que le está dando.
y en el acá en el capítulo número 16, versículo 21, Aitofel le está dando el consejo: llégate a las concubinas de tu padre. ¿Se acuerdan que habían concubinas que se habían quedado en el palacio? En 2 de Samuel 15, 16 dice: entonces salió con toda su familia en pos de él, y dijo el rey, y dejó el rey a sus 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Bueno, estas mujeres que estaban imagínense, viene Absalón al reinado, se sienta en el trono y habían 10 mujeres indefensas del equipo de David, digamos. Entonces Aitofel le está diciendo: llégate a las concubinas de tu padre. Recuerden que seguramente eran mujeres hermosas. Seguramente no eran mujeres de 150 años, no, seguramente eran mujeres bellas. Entonces le dice: llégate a las concubinas de tu padre, que dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre. Entonces lo que están diciendo es que Absalón tenía que demostrar que era enemigo de David, que haya una diferencia, esto es lo que está haciendo. Entonces le dice que el pueblo va a oír esto, que se hizo aborrecible a tu padre, y así fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces la estrategia es que Absalón tenga las relaciones sexuales con las mujeres de David. Se está cumpliendo el juicio que Dios estaba ejecutando, y vemos que le está dando este consejo para que Absalón se haga más fuerte. Fíjense que todo lo que hacían para odiar a David crecía en gran manera. Versículo número 22. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Fíjense qué perversidad. Fíjense cómo Absalón ahora está violando a las mujeres de su padre David, a la luz de todo Israel. O sea que ponen una tienda, una carpa, y ahí Absalón está haciendo toda esta perversión sexual. Esto para ponerse como enemigo de David. Y el pueblo muy contento siendo enemigo de David, que es un tipo de Cristo. Y por eso nos dice que el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultara la palabra de Dios. Así era el consejo de Aitofel, tanto que con David como con Absalón. Bueno, acá ya nos cuenta esta historia. Ya mañana, igual vamos a seguir viendo algunos aspectos más, porque mañana vamos a ver lo que es el consejo de Aitofel, el que es estorbado, pero ya estamos viendo que está opinando y Absalón obedece y que crece en gran manera el reinado. Pero hasta el momento vamos a ver un poquito ahora, quiero que veamos a Absalón todo lo que hizo hasta el momento. Vamos a ver todo lo que vemos en este joven. Este joven, en un momento, dice: si hay pecado en mí, mátenme. 2 de Samuel, capítulo 14, versículo 32. Él era santo, según él. Vemos que tuvo ciertos problemas. Podríamos decir, David podría decir: ay, mi hijo Absalón me salió rebelde. ¿Qué podemos hacer? Vamos a llevarlo al psicólogo. Acá me están nombrando a Bernardo Estamatea, mi hermano David Donoso. Bueno, vamos a mandarlo a Estamateas, que la verdad que es un buen psicólogo, prestigioso, conocido, y como la verdad que me recomendaron. Entonces, bueno, Absalón, vení, vamos al psicólogo para ver los problemas que te está pasando. Bueno, buenísimo. Viene Absalón, vamos a hacer un paréntesis para analizar y ver un poquito quién es este personaje Absalón, este personaje tan nefasto, y qué es lo que hace el hombre ante estas situaciones. Bueno, Absalón, hagan de cuenta que lo tenemos en el diván sentado. Vamos a ver, Absalón, el problema que tiene. Vamos a solucionar este problema que tiene Absalón porque ocupó el trono, está haciendo cosas que no debe este muchacho. Bueno, Absalón podría decir: ¿qué problemas tenés, Absalón? A ver, contame un poquito de tu vida, a ver, contame un poquito, porque esto es lo que te empiezan a decir los psicólogos. Atento con esto, los psicólogos te hacen sentar en el sillón y te empiezan a decir que cuentes tus temas, tus problemas, que te desahogues. ¿Qué problemas tenés, Absalón? Ay, la verdad que tengo muchos hermanos. Tengo muchos hermanos, la verdad que no recibo la atención que merezco. La verdad que con todo este problema, entonces, tengo malas conductas porque al tener tantos hermanos y al tener tantas madres, todo, entonces, eso es lo que me hace que me ponga un poquito mal.
Ah, bueno, Absalón, muy bien. ¿Qué más? A ver, contame de tu vida, Absalón, ¿cómo estás? La verdad que tuve un problema en el cambio de casa. Ay, sí, sí, porque claro, estas cosas empiezan a impactar de manera negativa en la niñez, porque los cambios de casa, los cambios de escuela, esto es lo que te dice la psicología. Bueno, Absalón estaba viviendo en Hebrón y tuvo que cambiar su hábitat y pasar a Jerusalén, al palacio. Y la verdad que no es lo mismo, todos estos cambios van cambiando la conducta del pobre Absalón. Entonces, sí, sí, pobre, pobre. El psicólogo sigue anotando. Entonces, Absalón sigue diciendo todos los problemas que está teniendo. El cambio de casa, ahora está viviendo en un palacio. No me siento valorado. Absalón, la verdad que no, la verdad que no me siento valorado. La verdad que estuve 3 años solo en Jesús. La verdad que en Jesús estaba tan triste, tan solo, y mi papá no me hablaba. Entonces yo estaba mal. Entonces, ay, sí, pobrecito Absalón, diría el psicólogo. Entonces, bueno, no se siente valorado. No tengo confianza en mí mismo. La verdad que la autoestima se me empieza a bajar. Eso es lo que empieza a pasar, que yo ya creo que no tengo capacidades para nada. Entonces me empiezo a sentir cada vez más mal, diría Absalón. El psicólogo sigue tomando nota. Se guarda el dolor. Ay, este Absalón se está guardando todo el dolor. Empieza a contar de que, claro, tuvo tantos problemas en su vida. Su hermana fue violada, que es un caso real, eh, y tuvo tantos problemas en su vida. Por ejemplo, a los 13 años él quería un caballo, yo quería un caballo, y mi papá no me lo compró, porque mi papá es un fanático religioso y no me compró el caballo, y el rey vecino tenía un caballo. Ay, pobre Absalón, diría el psicólogo. La verdad que está guardando el dolor que tiene. ¿Qué otro problema tenés, Absalón? Fui muy discriminado, la verdad que siempre fui discriminado por ser lindo. A donde voy no me dejan caminar de tan lindo que soy y bueno, todo eso me empieza a impactar de una manera negativa en mi vida y todos estos problemas me empiezan a quejar y la verdad que todo esto hace que mi conducta es todo esto. Bueno, no, vos seguís contándome, Absalón, te diría el psicólogo. Eh, tengo angustia, tengo tristeza, porque llegué a Jerusalén y mi papá no me quería hablar. Mi papá no me habla, estuve solo. Psicólogo, ¿vos sabés lo que es estar solo en un semipalacio? Que nadie te escuche y con lágrimas en los ojos, obviamente. Nadie te entiende, nadie te entiende. Hablo con el que hablo y nadie puede saber el dolor que yo siento porque yo soy el que está sufriendo. El que está del otro lado no entiende el dolor que yo tengo. Esto es lo que le podría decir a Absalón al psicólogo. Sí, sí, que pobre, pobre Absalón. La verdad que tantos problemas que tiene. Nadie me entiende. Tengo muchos problemas. Tantos problemas porque no es fácil ser el hijo del rey. Tengo tantos problemas que la verdad que no tengo la libertad, no puedo hacer las cosas que hacen la gente común. La verdad que como voy a ser un futuro rey, no tengo libertad. Mi papá es muy fanático religioso, no me deja hacer nada. Vemos que la autoestima está muy baja, muy, muy, muy. Esto la verdad que son los problemas que me aquejan. Bueno, muy bien, diría el psicólogo. Estos son los temas que lo están aquejando. El psicólogo va a empezar a utilizar las herramientas psicológicas. Bueno, esos son los problemas que tenés vos, Absalón, dentro tuyo. Ahora vamos a ver el medio ambiente. Atento con esto, porque esto es lo que hace la psicología cuando una persona va triste y angustiada y con estas cosas. Primero te cuentan, vos tenés que decirle todos los problemas que tenés. Y todos los problemas son de esta índole. Soy un pobrecito, nadie me quiere, tengo angustia, yo hago lo que puedo y bueno. Eso es lo que cuenta el paciente. El medio ambiente, te van a empezar a hablar del medio ambiente que está afuera, en el lugar externo. Entonces, a ver, vamos a ver el medio ambiente, vamos a ver tu padre. A ver, Absalón, contame un poquito de tu padre. Ay, no, mi padre está todo el día trabajando. Mi papá está todo el día trabajando y ni lo veo prácticamente. La verdad que mi papá es un padre ausente. Mi papá es un padre ausente y bueno, no tengo una imagen paterna. Entonces, por eso tengo estos ataques, estos arranques. Mi papá es muy famoso. A donde voy, la gente no me reconoce a mí por lo importante que soy, sino que reconocen a mi papá. David mató a sus miles y todo mi papá. Y a mí me desvalorizan. Eso es porque mi papá me opaca, no me deja crecer, no me deja ser. Por eso mi papá me deja encerrado. Porque mi papá, entonces, estoy exagerando un poquito, porque ya va a venir algún hermanete ahí, ¿quién dijo Absalón que fue al psicólogo y esas cosas?
Estamos tratando de recrear, por eso dije un paréntesis. Terminamos de leer hasta el capítulo 17 y es un paréntesis para analizar las conductas de Absalón. Mi padre es un padre ausente, mi padre es un padre famoso, no tiene tiempo para mí, tiene tiempo para todos mi padre. Mi padre tiene tiempo para todos los reyes, para Jehová, todo el día está con Jehová, todo el día está con esa arquita ahí, con el arca, orando, todo el día está con los sacerdotes, todo el día está en la guerra, todo el día está haciendo cosas, todo el día está con otro y no está nunca conmigo. Entonces acá estamos viendo todos los problemas que estoy teniendo. Mi papá no me compró nunca ese caballo que quería, es más, tenía que andar en un burro, yo, el hijo del rey, tenía que andar en un burro, ¿te parece? Mi papá quería más a Amnón que a mí, la verdad que siempre prefirió a Amnón, y ahora que murió Amnón prefiere a otro, prefiere a todos menos a mí. Y vemos que la palabra decía que más amaba a Absalón. Amnón es el preferido. No tengo una imagen paterna. Este palacio donde estoy viviendo es incómodo, no tengo las comodidades, por eso le estaba pidiendo volver a Jerusalén, al palacio real. Todas estas cosas me impactaron psicológicamente, me trauman estos. Esto es lo que diría Absalón. Vemos que mi papá podría darme un palacio mejor. Podríamos decir, mi papá no respeta mis derechos. Yo tengo muchos derechos que el cual mi papá no me respeta. No tengo el derecho a la libertad. Tengo malos tratos de parte de mi papá. Todo lo que yo quiero hacer, él me dice que no. Mi papá es insensible. Mi papá es cruel. En simples palabras, mi papá es un mal padre. Buenísimo, el psicólogo sigue anotando todo. Bueno, este es el tema de tu padre. Bueno, ahora, Absalón, contame un poquito sobre tus hermanos. A ver, ¿cómo son tus hermanos? Amnón es un violador, es un perverso, es un acosador. Tamar, bueno, es mi hermana, pero seguramente lo habrá provocado. La verdad que tiene tantos problemas que tendría que corregir tantas cosas. Los otros hermanos son todos humildes, son hijos del rey y andan en mula. Así que me da vergüenza decir que son mis hermanos los otros. Vemos que cuando comemos con los hermanos somos muchos. Ya la verdad que en la mesa no entramos, somos tantos. Encima ahora aparece un hombre que no puede caminar. Ahora me aparece un nuevo hermano que se llama Mefiboset, creo que se llama, y mi papá ahora lo trata de la misma manera que me trata a mí. ¿Te parece justo eso? Que venga una persona que ni conoce y encima que no puede caminar y que se siente a la mesa con el rey. Bueno, todas estas cosas me desbordan, psicólogo. Vemos que un don nadie se sienta en la mesa, vemos que hay muchos en la mesa. Otro problema que tengo es que Salomón llora mucho. Salomón es el bebé que llora mucho y están todos atrás de Salomón. Y habla mucho de Salomón, están hablando. Que la verdad que están todos con este bebé y que llora mucho. Mi papá también tiene la culpa, yo casi tuve un hermano, pero por culpa del pecado de mi padre y de Betsabé, murió un bebé. Eso impactó de una manera negativa en mi vida. Eso por mi papá, que es un pecador. Ay, pobre, pobre. Bueno, entonces, imagínense el perfil psicológico, lo que estamos viendo en los problemas de Absalón. Vamos a ver el entorno. Joab no está de mi lado. Joab me usó, pero cuando yo necesito de él, él no aparece. El ejército de Israel, no recibe mis órdenes. Yo les digo algo y ellos hacen todo lo contrario. Entonces, todo esto me pone mal, la verdad, que psicólogo. Buenísimo. Ahí se hace un diagnóstico médico, empiezan a analizar todo y, bueno, obviamente la culpa la tiene el padre, la tiene Joab, la tienen los hermanos, la tienen todos, menos Absalón. Vamos a ver la psicología. Bernardo Estamatea, me gustaría que ande por ahí escuchando algo de esto. Vamos a ver las soluciones que les dan mediante la psicología ante una persona que se encuentra con todos estos problemas después de hacer estos análisis, después de cobrar muchas cuotas y muchas sesiones. Vamos a ver las soluciones que te dan. Bueno, punto número 2. Te voy a dar 6 puntos, Absalón, para que empieces a corregir de ahora en más. No corregir. No. Vamos a ver cómo funciona. Bueno, primero tenés que dejar de tener pensamientos negativos. Los pensamientos negativos que tenés de vos mismo, los tenés que borrar de tu vida. Porque claro, todo lo que te hace mal, todo lo que te lleva a pensar en cosas que no lo pensés más. No. Deja todo lo que es malo, desechalo malo. Punto número 2. Debes ponerte objetivos. Ponete metas nuevas. ¿Qué metas tenés, Absalón? Y yo quisiera ser rey. Ponete metas.
ponete objetivos, lucha por ellos, anda adelante con tus metas que se va a cumplir. Buenísimo, diría Absalón. Punto número 3. Probá con cosas nuevas. Salí de la monotonía con la que venís, Absalón. Ponete metas nuevas. Si querés ser rey, si querés ser un emperador, si querés ser homosexual también, Absalón, poné pruebas nuevas. Todo vale. Todo lo que tu corazón desee, anda detrás de ellos. Todos los deseos de tu corazón. Punto número 4. Identificá que podés cambiar. Empecé a identificar en qué cosas podés cambiar. Eso queda a criterio tuyo, obviamente. Si podés cambiar en algo, lo que quieras, cambialo. Y lo que no querés cambiar, no lo cambies. O sea que si sos un mentiroso, si sos un rebelde, si sos un parásito, si sos todo lo que quieras, y no lo querés cambiar, no lo cambies. Y lo que querés cambiar, cambiarlo, no hay ningún problema, porque todo esto depende de vos, obviamente, Absalón. Punto número 5. Sentite orgulloso de tus ideas. Sentite orgulloso de tus opiniones. Absalón, todo lo que vos pensás, todo lo que vos decís está correcto. Créelo, tomalo, andá hacia adelante con todo eso, que vas a ver cómo las cosas van a empezar a mejorar. Y punto número 6, haz ejercicios. Cuando estás enojado o algo, haz ejercicio, comé sano, dormí bien, y que con todos estos puntos se te va a solucionar tu vida. Todo esto es lo que te podría brindar la psicología. Después podría decir, bueno, la verdad que vos, Absalón, tenés la autoestima baja, entonces lo que debemos hacer es estar de 6 meses en adelante sin hacer nada. Sin hacer nada para que esa autoestima que está dañada, culpa del padre, culpa de la madre, culpa de Amnón, culpa de Tamar, culpa de Joab, culpa de los filisteos, culpa de todos que tu autoestima está dañada, hay que esperar a que se empiece a sanar y el tiempo sana las heridas. Entonces, cuando empieza a sanar tu autoestima, vos te vas a empezar a sentir mejor con vos mismo. Vas a cumplir con tus metas, vas a empezar a cumplir con todas las pruebas nuevas que tengas. Eso de querer ser rey se te va a cumplir. Da ánimo, haz ejercicio, mente nueva, pensamientos nuevos, desecha lo malo. ¡Qué lindo! Gloria a Dios. Y si en 6 meses no se cumple, 6 meses más. El objetivo es que nadie te diga nada, ¿eh? Nadie que te diga que tenés que ir a trabajar, que nadie te diga porque la autoestima puede bajar. Y sería complotar contra el trabajo que estamos haciendo los psicólogos tan sacrificado. Entonces, bueno, todo esto te podría decir la psicología. Vamos a una iglesia pentecostal, a ver, Absalón, le traigo al hermano pentecostal. Amén, aleluya, gloria a Dios. Bueno, después de todo el lenguaje religioso, los neopentecostales o pentecostales te van a decir, bueno, acá traemos un hermano, no se diga más, el Señor ya me lo mostró, ya me dijo que iba a venir. Traigan el aceite. Bueno, ¿qué es lo que van a empezar a hacer? Van a empezar a ungir con aceite a Absalón. Van a empezar a ungir con harina. Le van a poner agua bendita, o agua, o pañuelitos, o todo tipo de cosas que ya estamos acostumbrados. Vamos a danzar, porque en lugar de hacer ejercicio, vamos a danzar para que haya liberación. Vamos a saltar un poco, vamos a cantar con alegría a Jehová, vamos a hablar en otro idioma, en lenguas angelicales, vamos a hacer imposición de manos, y después reprendemos a Satanás. Oíme bien, Satanás. Y con voz de guapo, le decimos a Satanás que todos los espíritus que están aquejando a Absalón, que se van a ir en el nombre de Jesús. Después, declaramos que Absalón va a tener un futuro brillante, hermoso, que acá hay un hijo de Dios y que declaramos que va a ser un gran siervo de Dios. Después declaramos, y después de hacer todo lo que estuvimos viendo en el sistema religioso, vamos a confirmar todo con una ofrenda, con un pacto. Tu pacto, tu ofrenda y tu diezmo, Absalón, va a mover la mano de Jehová. Amén, gloria a Dios, aleluya. Bueno, eso es lo que hace la iglesia pentecostal. ¿Qué es lo que harían las iglesias carismáticas, que son los princesos del reino de los cielos? Bueno, los princesos te van a decir, primero, Absalón, estás triste, no estés triste, porque Dios te ama. Amén, amén, qué lindo, qué lindo. No estés triste, Absalón, te van a decir. Dios quiere verte bien. Dios quiere que estés bien en tu situación, que estés mejor, porque Dios te ama. Amén, 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 amén. Otra cosa, no te olvides nunca que Dios lo hará. Y todo con carita de tontos y vocecitas afeminadas. Dios lo hará.
Él ya lo hizo, él ya lo hizo. El enemigo ya está vencido. El enemigo está debajo de tus pies, Absalón. No temas, no temas, porque en Cristo somos más que vencedores. Todas estas cosas te lo van a decir en este tipo de iglesias pecadoras, que son las carismáticas y todo este tipo de iglesias. Somos más que vencedores. Absalón, no juzguéis, que nadie te juzgue. La verdad que nadie te juzgue, porque nadie, antes que quiten todo, que te quieran humillar, les decimos a todos que quiten la viga de su ojo primero, que nadie se meta con el hermano Absalón. No juzguéis. Y otro consejo, Absalón, Dios ama al pecador, pero no ama su pecado. Entonces te ama mucho Dios, así que no hagas nada porque Dios te ama mucho. Buenísimo, buenísimo. Amén, amén, amén. Todo princesal. Después te ponen Clistín Di Clario, lloramos, nos damos un abrazo, un apretón de mano y buenísimo. Y otra cosa. Buenísimo. Eso es lo que te puede dar la iglesia carismática de los princesos. Vamos a una iglesia católica a ver qué pueden hacer con mi hijo rebelde Absalón, a ver qué pueden hacer. Bueno, buenísimo. Lo tenés que llevar al cura, lo tenés que llevar al sacerdote y tenés que rezar 48 Ave María. Entonces, Absalón, vos rezá. No sé qué problema tenés, pero vos rezá. ¿A Dios? No, ¿cómo vas a orar a Dios? Si no, a María. Entonces, y repetí, ser repetitivo. Está bien que la Biblia te dice todo lo contrario. La Biblia te dice que no hagamos vanas repeticiones, pero no importa lo que diga la Biblia. Lo que importa es lo que te decimos nosotros. Entonces, repetí hasta el cansancio, Ave María, y todo lo que son las ceremonias, y vas a rezar. Después, no te olvides de besar el rosario. Lleva siempre el rosario dentro tuyo, y si viene un espíritu, sacás el rosario y vas a ver cómo todo se va a empezar a ordenar en tu vida. No te olvides de caminar de rodillas, Absalón. Andá hasta una mezquita, andate hasta una virgen cercana, así que de rodillas caminá. Si podés azotarte, azotate. En la antigüedad se hacían 40 azotes, pero no vayas a hacer 40 azotes, pero sí, date 2 o 3 azotes por las dudas, entonces. Caridad, Absalón. Ayudá a la gente, eso te va a hacer bien. Entonces, sé generoso, ayudá al pobre. Y no te olvides de ir a misa. Entonces, anda a misa, no importa si están predicando en latín, no importa lo que están haciendo, no importa, vos entrás y le pedís un milagro. Y confía que Dios lo va a hacer. Buenísimo. Amén. Gloria a Dios. Buenísimo. Esa es la respuesta que te pueden dar los católicos. Bueno, la verdad que todo esto ya saben cuáles son los resultados. Bueno, Absalón, vamos a probar con los amigos. Bueno, entonces ahora voy a probar con mis amigotes. Bueno, tus amigos te van a decir, vámonos de fiesta. Hay que ahogar las penas. Droga, vamos a tomar droga. Droga, va con la droga. Mujeres, tenés problemas, vamos a emborracharnos y vamos que yo conozco 5 mujeres y nos vamos a olvidar de todo. Vamos a dárnosla en la pera, se dice en Argentina. Y vamos a vivir la vida. Entonces la vida es una sola y y si te gustan los hombres también, vamos, Absalón, dale que hay que olvidar todo, dale, vamos a empezar a tomar y a reírnos y a dejar la vida atrás. Buenísimo. Amén, gloria a Dios, aleluya. Bueno, yo, ante todas estas cosas, me gustaría que vayamos a la Biblia a ver qué es lo que dice. Y el Salmo, capítulo 7, versículo 11, nos dice que Dios está airado contra el impío todos los días. Esto es lo que dice la palabra. Dios está enojado, Dios está irritado, Dios está molesto contra el impío todos los días. Tus pecados te alcanzarán. Arrepentite. Eso es lo único que le podemos decir a Absalón. Arrepentite, arrepentimiento. Pero así es como estamos viendo, si bien lo hicimos de una manera exagerada, pero para que tenga un contexto de lo que están haciendo hoy en día estos sistemas perversos, como el psicológico, como los carismáticos, como los neopentecostales, como los católicos, como el mundo, como los amigos, estas son las respuestas que te pueden dar. Pero lo único que nos puede llevar a cambiar la vida de este hombre como Absalón es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, el arrepentimiento y la disciplina, que obviamente por excelencia este jovencito no tuvo disciplina. Vemos que David estaba ausente, vemos que David no hacía lo que tenía que hacer y vemos que estas cosas fueron totalmente perjudiciales para Absalón. Así como el tema de la psicología, así lo trató David.
Y la autoestima baja, bueno, autoestima baja. Bueno, autoestima baja, te dejaría con mi abuela 5 minutos y que te agarre con la chancleta. ¿Sabés cómo la autoestima se te va a levantar? Pero bueno, esto es lo que estamos acostumbrados a ver. Toda esta mezcla es esto es humanismo. El humano queriendo solucionar la situación pecaminosa del hombre, el humano queriendo solucionar problemas cuando es un asunto de pecado, cuando es un asunto de ser rebeldes delante de Dios. ¿Se entiende? Pero bueno, todo esto era para identificar un poquito en qué situación nos encontramos con Absalón. Pero bueno, mañana vamos a terminar, vamos a seguir viendo lo que es el consejo de Aitofel y de Usaí, porque van a haber dos consejos y Absalón va a tener que elegir, y obviamente va a elegir el de Usaí. Y ahí vamos a ver todo lo que acontece. Vamos a ver cómo continúa, cómo termina la muerte de Absalón, la muerte de Aitofel, y vemos cómo continúa, vemos cómo David vuelve al trono. Pero bueno, así que bueno, nada más, mis queridos hermanos. Así que bueno, espero que hayan entendido. Hicimos un paréntesis con esto de lo psicológico, que lo podríamos hacer un estudio con estos enfoques y ver qué es lo que está enseñando el mundo. Pero bueno, así que bueno, nada más, mis queridos hermanos. Gracias por estar ahí. La verdad que me pone muy contento que estén todos. Así que bueno, vamos a terminar en oración. Padre Santo, Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque no nos queremos desviar de la palabra y tú nos ayudas a que estemos firmes en ella y a entenderla. Gracias porque cada vez son más los que se conectan. Esto significa que tu palabra empieza a prosperar en mis hermanos, empieza a haber un interés del estudio, empieza a haber un interés de conocer tu palabra, dejando de lado el misticismo, dejando de lado el buenismo, dejando de lado la psicología, dejando de lado las sinagogas de Satanás y todo el humanismo tan empalagoso que estamos acostumbrados a ver en el sistema religioso. Ayúdanos a ver la verdad, Señor, a ver tu carácter, a ver el conocimiento de ti y poder caminar conforme a tu palabra, Señor. Gracias por todo lo que nos estás dando. Te entregamos este día en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Te decimos amén. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos. Muy bien ahí, Vanessa. Gracias a todos. Gracias, Vane, por estar ahí. Ahí una hermana que salió de la iglesia psicológica. Así que todos esos son los que te predican en las iglesias psicológicas. Humberto Barragán ahí también, gracias. Robert Cabrera, muchas gracias, Robert Cabrera. Karina Jiménez, gracias, Cari, por estar ahí. Mi hermana de Colombia. Saludos para vos, tu familia, tus hijos. Vanessa Rossi, Lisi Torres, Yoli Gallegos, muy bien, lindo estudio, muy bien, Yoli. Espero que estés bien, que vaya todo bien lo que tengas que afrontar. Fernando Maya también ahí, gracias Fernando. Udelia Harrick también, saludos para vos, para tu hijo, para tu hermana Eva Obado también, que siempre anda ahí fuera del horario de en vivo, pero siempre se conecta, así que mandale saludos, Udelia, que siempre está presente, tu hermana. Luisa de la Cruz también, que siempre está ahí presente, está firme ahí, mis hermanas. Bueno, gracias a todos. La verdad que estoy muy contento con el grupo. Estamos muy, muy agradecidos a Dios por todos los tesoros que nos está dando. Y bueno, nada más, mis queridos hermanos. En cualquier momento hacemos una transmisión privada para todos los que se quieran sumar y vamos a charlar y hacer preguntas y respuestas, todo de manera privada. Así que bueno, nada más, mis queridos hermanos, los dejo tranquilos y espero que vayan a cenar y a estar tranquilos con la familia. Así que nos vemos mañana, 19:30 horas. Que Dios los bendiga.